Bienvenido a una nueva edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión. Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y desde la materia Contabilidad Social y Ambiental, representada por Cátedra de Honor, profesor emérito Ricardo José María Palen, profesora titular Ana María Campo y quien les habla, Paula D'Onofrio, vamos a abordar el tema de compliance somos todos. Nuestra profesión hace tiempo que viene trabajando en temas de prevención de lavado de activos y lucha contra la corrupción. Recientemente observamos que con el devenir de la Ley 27.401, Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se han generado nuevos desafíos profesionales. El COVID-19 nos vuelve a poner a prueba, potenciando internacionalmente la corrupción privada y pública. El manejo de los datos y los datos en sí mismos hoy en día se convierten en uno de los activos de mayor valor de las organizaciones. Las leyes anticorrupción transnacionales permiten juzgar hechos en distintas jurisdicciones. Sin embargo, no han sido un impedimento para evitar las situaciones de corrupción. En el medio estamos todos nosotros. Un compliance globalizado y digital como camino hacia la sustentabilidad es el desafío que enfrentan los gobiernos corporativos actuales. Vamos a invitar para esta presentación a Paula Di Princio, socia de Crearis Latinoamérica, especializada en compliance, control interno con trayectoria en empresas como Aerolíneas Argentinas y Tenaris. Paula es contadora pública, certificada en auditoría interna, compliance, investigación de fraude e ISO 37001. Docente del posgrado, docente de programas de posgrado y participante en congresos en Argentina y en el exterior. También nos va a acompañar Marta Monacci, consultora en Corporate Governance, Risk Management and Compliance, con experiencia internacional en el grupo Fiat Chrysler como gerente de auditoría y M&A, Compliance y desarrollo profesional de directores y staff. Especialista en Change Management, transformación digital y automatización, ciberseguridad, data governance, y nos acompaña para la temática de gobierno corporativo y su relación con la sustentabilidad la profesora contadora pública Verónica Sánchez, profesora regular de nuestra casa de estudios, subsecretaria académica regional, docente de la materia, docente investigadora e integrantes del proyecto de investigación UASIT. Quien les habla, Paula D'Onofrio, será la moderadora de la reunión. Dejo a disposición 2 correos electrónicos para cualquier consulta que ustedes quisieran hacernos una vez terminadas las presentaciones. Muchas gracias. Doy paso a las especialistas en los distintos temas. Bueno, muchas gracias, Paula, por la bienvenida, por la introducción y bueno, por la posibilidad de participar en este congreso. Voy a dar inicio a esta parte de la charla que habla que compliance somos todos. La idea es que podamos repasar cómo es la importancia de compliance y que no solo cae sobre a quien conocemos como el compliance officer o jefe de cumplimiento, sino que es responsabilidad de cada uno de los que formamos parte de la empresa o del organismo. En este sentido, vamos a repasar brevemente la legislación anticorrupción vigente tanto a nivel nacional como internacional, cuáles han sido los principales efectos de la pandemia que estamos viviendo en términos de fraude y de corrupción, y cuál es la importancia y el valor de los datos, no solo nuestros como datos personales, sino de los datos que administramos y gestionamos dentro de nuestro propio organismo, institución o empresa. Todo esto nos lleva a la conclusión final, que va a ser sobre cómo es la importancia de que como compliance cada uno de nosotros vayamos teniendo una visión más global y digital del desarrollo de las tareas. Entrando en primer término en lo que es la legislación anticorrupción internacional, podemos ver una serie de legislaciones, de iniciativas de distintos países en términos de legislación anticorrupción, en algunos de los principales países del mundo y países de nuestra región. En este sentido, uno de los pioneros en establecer una de las primeras legislaciones anticorrupción fue Estados Unidos en el año 77, con lo que conocemos como FCPA, o Prohibición de Pago de Sobornos a funcionarios públicos en el exterior. Esta legislación, una de las principales características es que castiga el soborno pagado por empresas norteamericanas o por personas físicas norteamericanas a funcionarios públicos de otros países.
y la característica o la innovación es que extiende el alcance de la legislación norteamericana fuera del territorio de dicho país. En ese sentido, la mayor parte de la legislación que vemos acá y en el mundo, que principalmente ha sido desarrollada en la última década, avanzó en este mismo sentido de alcanzar la mano larga de la ley, que se llama, que ya no se limita a las fronteras del propio país, sino que va a juzgar hechos o cosas sucedidas fuera de lo mismo. Otra de las principales características de este tipo de legislación es que interviene una parte pública y otra privada. Castigan el soborno de un privado hacia un funcionario público. Sin embargo, vemos algunas excepciones, y entiendo que ese es el camino que vamos a seguir a nivel global, en mediano y largo plazo, en donde se castiga adicionalmente el soborno entre privados. Esto sucede con la UK Bribery Act y, por ejemplo, recientemente con una nueva sanción en Chile, en donde agregó al castigo como delito de la corrupción público-privada a la corrupción privada-privada. Otra de las características principales de estas leyes en general es que no solo hacen responsable a las personas jurídicas por los delitos cometidos por ellas mismas, por los pagos de sobornos que ellos realicen, sino cuando lo hacen a través de terceros, porque se ha verificado que muchos de los grandes casos de corrupción internacional, los pagos de sobornos fueron realizados a través de intermediarios, agentes o terceros. Yendo más a lo que es nuestro país, en el año 2018 entró en vigencia la Ley Penal de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que alcanza a personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal. En ese sentido, entendamos que alcanza a cualquier tipo de sociedad comercial, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una SAS, asociaciones, cooperativas, fundaciones, cualquier tipo de persona jurídica que la ley entienda como privada. No hace distinción de tamaño, por lo tanto puede ser una empresa que cotice en bolsa o como que una pyme. Esto es importantísimo porque es un alcance muy vasto. Los delitos que incluye esta ley y que serán castigados ante su comisión son el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, y agrega en el Código Penal una nueva figura que es la de balance de informes falsos agravados. Es decir, que si la empresa falsificó o tergiversó su contabilidad para ocultar el pago de un soborno, también será considerada responsable por este acto. Y acá recordemos que esta tergiversación de la contabilidad puede ser cuando por ejemplo, se contabilice una factura por el pago de un honorario que en realidad escondía el pago de un soborno a una sociedad creada al solo efecto de poder sacar el pago de ese soborno bajo un concepto de honorarios o servicios varios prestados, ¿no? Eso también entraría dentro de lo que son los delitos alcanzados por esta ley. Y las penas van desde algo que sea meramente monetario hasta la pena máxima de disolución y liquidación de la empresa, que sería el equivalente a una sentencia de muerte para una persona física, con lo cual vemos que el alcance, la pena de la ley puede ser muy fuerte, y la importancia también de esto es que la persona jurídica puede ser condenada aun cuando no se haya podido identificar a la persona física que cometió el delito. En este sentido, la ley prevé ciertas circunstancias que van a permitir una exhibición o una atenuación de la pena y de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica si pudiera demostrar que estos tres elementos se dieron en forma concomitante. Por un lado, si una vez que descubrió el delito, a través de una investigación interna, hizo una autodenuncia, se autodenunció ante la justicia. Si al momento de la comisión de delito tenía un programa de integridad implementado y efectivo, ¿no? No vale la pena, o no se incluye, si el programa de integridad se implementó después de la comisión del delito. Para poder aplicar esta exención, tiene que haber estado implementado en forma previa. Es decir, que la empresa tiene que demostrar que había intentado de hacer todo lo posible para que no ocurriera este tipo de delitos. Y por último, comprometerse a la devolución del beneficio indebido. Ya entrando un poquito más en detalle en qué es lo que la ley pide o considera que es importante en un programa de integridad, escribe una serie de elementos, dentro de los cuales hay tres
que considera que deben ser obligatorios. La existencia de un código de ética o políticas y procedimientos de integridad que estén relacionados con la prevención y la detección de los delitos mencionados por la ley, que tengan procedimientos de integridad en los procesos licitatorios y que se haya capacitado a los colaboradores, a los terceros con los cuales yo trabajo, en relación a qué es lo que, al cumplimiento deseado de estos lineamientos establecidos tanto en el Código de Ética como en los procedimientos licitatorios. Sin embargo, es importante recalcar que muchos de los otros, de los elementos que son considerados como opcionales por la ley, en realidad son una base importante que se tienen que dar para que exista un programa de integridad realmente efectivo. Y uno de ellos es el análisis de los riesgos, y es a partir de acá en donde nos vamos a interiorizar en algunos aspectos principales. Porque si yo no tengo un análisis de riesgos realizado adecuadamente, difícilmente pueda realizar un código de ética o un procedimiento de integridad en procesos licitatorios que sea adecuado para mi empresa. Si yo no sé a dónde me va a apretar el zapato, difícilmente me pueda comprar o armar un zapato que me quede bien, ¿no? Entonces esa es la base, la principal razón o motivo de la importancia de un análisis de riesgos. Y en este sentido, vamos a ahondar un poquito más en los efectos de la pandemia de este año, cómo nos ha afectado el COVID, no solo en qué cosas hacemos, ¿no? Porque ha cambiado los procesos, sino en cómo hacemos las cosas. Sabemos que el fraude y la corrupción, desde ya muchos años, generan enormes pérdidas en cada una de las organizaciones. De hecho, se estima que anualmente las organizaciones pierden un 5% de sus ingresos por temas de fraude y de corrupción. Esto surge a raíz de un reporte que hace cada 2 años el ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Si lo llevamos a lo que es el Producto Bruto Mundial, son 4.5 trillones de dólares que se pierden por hechos de fraude y de corrupción. Esto era previo a la pandemia. Imagínense ahora, en donde con la crisis económica mundial que existe, hay un montón de situaciones adicionales que generan un tipo de presión económica a obtener algún tipo de negocio, tanto para una empresa que no está vendiendo, como para una persona física, para un empleado que no está cobrando su sueldo, que fue despedido o que no se lo aumentan. Existe una gran presión económica por parte, como efecto de esta pandemia, que hace que puedan necesitarse o que la gente entienda que tiene que incurrir en realizar actos indebidos. Y por último, sumado a eso, hay más oportunidades para cometer fraude, porque como ha habido cambios en los procesos, no solo en qué hacemos, sino en cómo lo hacemos, los controles que teníamos implementados para estar seguros de que teníamos una adecuada mitigación de los riesgos que habíamos identificado, probablemente ya no sirvan y tengamos que rediseñarlos. Entonces, tenemos por un lado una mayor presión debido a la recesión económica que existe, y por otro lado, debido a los cambios de los procesos, se abrieron mayores puertas en donde frente a esa presión hay una oportunidad para cometer un fraude. Y como, no sé, bueno, por si no sabían, se considera que para que haya un fraude se tienen que dar 3 elementos: presión, la oportunidad y la racionalización. ¿Cómo justifico el acto indebido que estoy haciendo? Los puedo justificar porque todos lo hacen, porque todos en mi área hacen lo mismo, porque la alta gerencia o la dirección de donde yo trabajo no se comporta en forma ética, porque no me aumentaron el sueldo, porque no me vienen reconociendo el trabajo que realizo. Después, las personas intentan justificar la conducta indebida de alguna forma, o porque pagando este soborno le consigo un contrato a mi empresa y de esa forma podemos seguir operando, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todos estos factores que son los que facilitan o permiten la comisión de un acto indebido. Y en ese sentido, es importante que reflexionemos en estas 3 situaciones que se han dado principalmente durante la pandemia. Uno, probablemente he tenido que incorporar nuevos proveedores. Puede ser porque o el proveedor que tenía cerró y no trabaja más,
o porque empecé nuevas líneas de negocio para lograr la sustentabilidad de mi empresa, yo ya no podía, o sea, el negocio que yo tenía ya no sirve, no puedo vender por los cierres que hubo por la cuarentena, entonces me quiero dedicar a otra cosa, entonces incorporo nuevos proveedores, o nuevos intermediarios, o nuevos agentes. Entonces, ¿qué análisis hice de esa situación? ¿A quién le estoy contratando? ¿Qué tipo de respaldo tengo sobre la adecuada gestión o lineamientos de conducta que siguen esos proveedores que tengo, intermediarios? ¿Cómo sé que no van a estar pagando un soborno en mi nombre? Eh, es importante que la vorágine sobre cómo tratar de salvar lo operacional no mate la esencia principal de cómo estamos haciendo los negocios. Por otro lado, seguramente tenga una mayor interacción con funcionarios públicos. En este caso, el gobierno ha dado muchos subsidios o préstamos a muchas industrias, o quizás para realizar una nueva actividad tengo que pedir habilitaciones. Asimismo, sabemos que las oficinas públicas no cuentan con la cantidad de personal que contaban en otro momento, por lo cual se me puede dilatar cualquier trámite que yo quiera hacer, y me estoy enfrentando de esta forma a nuevos desafíos en donde puede surgir el ofrecimiento o el requerimiento del pago de un soborno para poder avanzar con la gestión de mi negocio de una forma más rápida. Y lo último, ya en forma interna, lo que puede suceder es que primero para las empresas, para poder sobrevivir, hicieron una reducción de personal. Esto hace que quizás controles que yo tenía separados y me garantizaban una adecuada segregación de funciones incompatibles, hoy esas funciones estén en cabeza de una misma persona, o que haya reducido áreas de staff como auditoría interna, compliance, o áreas que controlan la gestión, y que ya no den abasto para poder hacer un adecuado control. Entonces es cómo yo me aseguro que todo este cambio de recursos que estuve haciendo, orientándolos quizás más a lo operativo y obviando la parte de control, no me esté impactando en la forma en que puedo controlar que no, o prevenir que ocurra una situación indebida. Durante abril y mayo, el ACFE, que comentaba antes, estuvo haciendo un relevamiento de cómo se entendía que impactaba los niveles de fraude a raíz de la pandemia. A la fecha de mayo, cuando todavía no teníamos ni idea de lo que iba a durar esta pandemia, y que todos estimábamos que iba a ser en un plazo mucho menor, un 25% de los encuestados entendía que iba a haber un incremento significativo de los niveles de fraude, y un 43% que iba a haber un poco más de aumento. Sin embargo, a esa fecha se estimaba que para los próximos 12 meses, o sea, hasta mayo del 2021, sí iba a haber un aumento significativo en los niveles de fraude. Y cuando hablamos acá de fraude, para el ACFE, fraude incluye corrupción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que imagínense que si en mayo, cuando estimábamos que la pandemia iba a ser mucho más corta, se estimaba que los efectos a lo que son los niveles de fraude y corrupción iban a aumentar significativamente en los próximos 12 meses, imagínense hoy, que pasaron prácticamente 5 o 6 meses más, que es cuál va a ser la perspectiva, ¿no? Y lo importante tener en claro es que los efectos que va a dejar esta pandemia van a vivir mucho más que la pandemia misma. ¿Por qué? Porque hasta que los procesos de las distintas empresas vuelvan a acomodarse, a hacer un adecuado rediseño y establecer los controles, se va a demorar mucho tiempo. Por lo tanto, es importante mantenerse en estado de alerta, no solo ahora mientras dura la pandemia, sino durante un largo plazo más que eso. Asimismo, los principales desafíos que se ven, y acá en combatir el fraude, y acá quiero que pensemos combatir fraude y corrupción, y no lo pensemos solo como el área responsable de hacerlo, que puede ser en auditoría interna en detectarlos, o compliance en ayudar a prevenirlo, sino en cada uno de nosotros, en el área
dentro del cual estamos, porque recuerden que cada uno de nosotros somos responsables de los controles internos y de la adecuada gestión de los recursos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros se nos va a hacer más difícil en función de la realidad que estamos viviendo? Por imposibilidad de viajar, incompromisos o investigaciones que están canceladas o pospuestas por la imposibilidad de viajar o por reducciones de presupuesto, imposibilidad de acceder a evidencias o documentación para hacer un mero control de supervisión, y para lo que es una investigación, el realizar una entrevista en modo remoto, ciertamente que no es lo mismo que hacer una entrevista, en el caso de una investigación, por ejemplo, de fraude, de hacerla en forma presencial, donde el lenguaje corporal habrá mucho, y a través de una videoconferencia es mucho más difícil de leer todo eso. Y ahora me quiero centrar en los últimos 2 puntos, en donde hablamos de lo que es la seguridad de los datos, la dificultad de mantener la seguridad de los datos, y los cambios en los controles debido a la realización del trabajo remoto. No solo cambió qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Y me quiero centrar en estos 2 puntos, porque me va a dar pie a el tema que quiero ver ahora, que es, que repasemos, es qué pasa con los datos, ¿no? Hoy en día cada vez más la economía de las organizaciones pasa por los datos con los que cuenta y el uso que hace de los datos personales. Ya no pasamos solamente por lo que es tener una base de clientes y el riesgo era vender la base de clientes. No, hoy los datos importan qué es el comportamiento de una persona, cómo se comportó, cómo se espera que se comporte, cómo tomo esa información para tratar de convencerla que haga algo que no tenía pensado hacer. Es un gran dilema que tenemos frente a esto, y para que tengamos una idea de la información que se genera por minuto en Internet, veamos, en 2020, cada minuto se generan, por ejemplo, 42 millones de mensajes por WhatsApp. Cada minuto hay 208.000 participantes en reuniones de Zoom. 347.000 usuarios postearon historias en Instagram. Se gastan $1 millón en compras online por minuto. Y en LinkedIn, 70.000 personas se postularon a trabajos. O sea, eso es 1 minuto del día en este año. Imagínense lo que son nuestros datos personales, lo que son los datos de nuestras empresas, que subimos a una nube, que se generan en las redes sociales, los datos de nuestros clientes. O sea, es un mundo realmente muy complejo y muy desafiante. Ya en el 2019, previo a lo que era el COVID, en un relevamiento del World Economic Forum, los principales líderes del mundo dijeron que los principales riesgos que veían en el 2019 eran estos 10, dentro de los cuales había 2, que eran incidentes masivos por robo o fraude en los datos, y ciberataques a larga escala. Como vimos nosotros, ahora con el riesgo de la pandemia, todo lo que es por trabajo remoto, o sea, se incrementó las ventas online, o sea, lo que es el volcado de datos sobre la red aumentó exponencialmente. IBM sacó un informe en donde dice que se estima que el costo medio de una pérdida de datos es de $3.86 millones, y que de los encuestados establecieron que la posibilidad de una brecha de datos a raíz del teletrabajo aumentó en un 70%, y que a su vez en otro 70% aumentó el tiempo que se tarda en detectar y contener una brecha de datos, a raíz de que la gente está trabajando en su casa y ya las empresas no tienen el control sobre la seguridad de los sistemas de la misma forma que lo tenían antes. Entonces es importante que entendamos que los datos son un nuevo activo, tienen un gran valor, no es fungible, es reproducible, el mismo dato lo puedo copiar, no se gasta con el uso. No tenemos un criterio de evaluación exacto para lo que son los datos, y sin embargo hay empresas como Facebook, Google, Instagram, que hacen uso de los datos de sus usuarios. O sea, el valor de esas empresas está en los datos de los usuarios y el comportamiento que tienen. Tiene una variedad de uso-propósito, puedo determinar, como explicábamos, los datos para
entender, no sé, el público que tengo, para entender cómo se comporta, para tratar de influenciar en cómo quiero que se comporte. Ahora, la gente que me dio esos datos, los dueños de los datos, ¿saben que estoy haciendo ese uso? ¿Pedí esa autorización? Bueno, en ese sentido, hay legislación que se está actualizando en cómo proteger a los usuarios respecto de este tipo de uso y abuso de los datos. Una de las más importantes, que está en vigente hace 2 años más o menos, es el Reglamento de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, que es bastante exigente en cuanto a el uso que se debe hacer de los datos y las autorizaciones que se requirieron a los usuarios respecto del uso que se iba a dar a sus datos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es identificar el ciclo de vida que tenemos en los datos de nuestra empresa, cuando los recolectamos, cómo hacemos, qué medidas de seguridad tenemos, si pedimos permiso, qué uso y tratamiento le damos, es el que por el cual habíamos pedido permiso o lo estamos usando para algo más. Si yo lo cedo a terceros, ¿le avisé al usuario que yo lo iba a transferir a terceros, al propietario que lo iba a transferir a terceros? El tercero al que lo transfiero, ¿cuenta con las medidas de seguridad necesarias para no hacer un uso inadecuado de los recursos? Cuando los almaceno, ¿qué medida de seguridad tomo? ¿Cómo sé que no me voy a tener un ataque y me van a robar los datos? Hace poco, más de un mes, a Telecom le pedían un rescate en criptomonedas para devolverle la administración de algunos de sus sistemas. Lo mismo pasó con migraciones. O sea, ¿cómo cuido los datos que yo tengo? ¿Cómo me cubro frente a un riesgo de ese tipo? Y por último, ¿los destruyo cuando terminó su ciclo de vida, tal cual me comprometí con el propietario de los datos? Bueno, son todos temas para que uno internalice, porque si bien la legislación que hoy tenemos, digamos, a nivel mundial, que es la más exigente, es el Reglamento de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, la legislación internacional va tendiendo en ese aspecto. Por ahora nosotros tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que esta legislación europea considera como suficiente, pero ni más ni menos que Brasil, nuestro país vecino, ya ha actualizado sus leyes alineándose con el Reglamento de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, y así será el camino de muchos otros países. Las 10 mayores sanciones, recuerden que tiene 2 años más o menos de que está vigente, que se han dado, suman un total de 811 millones de euros. Y el caso que más impacto tuvo, la multa más alta, fue a British Airways, en donde el año pasado, en 2019, tuvo durante 15 días un robo de datos. Durante 15 días tuvo abiertas las ventanas de sus sistemas, o sea, les hackearon los sistemas y estuvieron robándole durante 15 días los datos de todos sus pasajeros, incluidos datos de tarjeta de crédito. Bueno, ese incidente, pensemos en British, en una empresa que supuestamente uno entendería que tiene controles implementados y que es mucho más fuerte que muchas otras empresas digamos, del mundo, le costó 204 millones de dólares. Así que bueno, todo esto en definitiva lo que nos llega a entender es que ya no solo estamos dentro de lo que es nuestro metro cuadrado, que el impacto de nuestro actuar como compliance, como cumplimiento no solo de la legislación, sino de la forma que queremos actuar, cómo queremos hacer negocios, no está impactado solo en nuestro metro cuadrado, sino que se agrandó al mundo, y tenemos que medir el impacto que esto, que cualquier de nuestros actos puede tener en cualquier lugar. Y a su vez, como la forma en cómo trabajamos, cada vez con más información en la red, en internet, en formato digital, nos lleva a crear una nueva conciencia de la administración de esos datos, porque el tener nuestra mente abierta y asegurarnos que estamos actualizándonos en función de los distintos riesgos que presenta nuestra realidad, va a ser el único camino para asegurarnos que como empresa sigamos siendo sustentables. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu participación, y pasamos a la siguiente oradora. Gracias. Gracias. Marta, te damos tu espacio cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por la invitación a esta clase, a esta
esta conferencia. Y bueno, espero que después de la excelente presentación que hizo Paula Di Princio, les sea de utilidad también lo que les voy a presentar. El eslogan que tomamos es de Compliance Somos Todos. Tiene un fundamento que es el que cada vez más las compañías necesitan el engagement, el commitment de las personas para poder ser sostenibles. Ese es el concepto que queremos dejarles clarito hoy. Depende de nosotros que nuestras empresas continúen siendo empresas competitivas, innovadoras y que tengan una buena posición en el mercado. Nuevas y pequeñas tengan la posibilidad de crecer mucho. Ese es el mensaje que tratamos de dejarles. Hay mucho en toda la literatura y las prácticas que se están dando en el mundo para poder reforzar todos estos conceptos y convertir lo que es un plan de compliance a lo que es una buena corporate governance de una compañía. Ya no se habla tanto de compliance como de utilizar best practices para poder mantener una compañía con una corporate governance sana. Esto nace de la aplicación de estándares, como les trato de sintetizar aquí, que son consensuados y desarrollados por diferentes organizaciones en diferentes conceptos, diferentes miradas, pero que al fin de la historia van todos a lo mismo. Una que trabaja mucho sobre la corporate governance es la OSD, OCDE en español, y tiene casi para cualquier industria todas las condiciones necesarias y los estudios específicos para poder implementar una buena corporate governance. Cuando hablamos de corporate governance, generalmente tendemos a pensar que está relacionado solo con las corporaciones, y no es así. Hoy cualquier empresa que pertenezca a una cadena de valor o que a una cadena de valor significativa, o que sea proveedor de una empresa cotizante en bolsa, o que sea proveedor de un proveedor significativo de una empresa cotizante en bolsa, en otras bolsas del mundo, que estén bajo leyes de anticorrupción muy restrictivas, te convierte en una empresa que necesita un plan de compliance para poder manejarse en un modo sostenible, poder obtener más negocios, tener un buen currículum, porque eso es lo que es. Hoy un plan de compliance es demostrar que yo hago las cosas bien, hago las cosas de forma correcta y que no permito los desvíos de fraude y corrupción. Eso debe estar embebido en la política de gobernanza de la compañía y es algo que está cambiando con el tiempo, pero muy lentamente, y sobre todo en nuestro país. Por eso es muy importante que el compliance officer o el responsable de risk management puedan hacer este awareness con relación a sus colegas. O sea, todos debemos cuidar la compañía. No tiene que ver con que una gerencia necesite acudir a prácticas que puedan poner en riesgo a la compañía para poder hacer una venta o lograr un contrato. ¿Y por qué digo poner en riesgo a una compañía? Porque me dirían, pero ¿por qué una situación gris puede ponerte en riesgo? Y depende quién es la otra contraparte, porque si la contraparte es una empresa americana o una empresa que trabaja, cuyo headquarter está en UK, la aplicación de la ley anticorrupción es mucho más muy rígida que la nuestra. De hecho, como ejemplo, en Latinoamérica, Odebrecht no hubiera salido a la luz si no hubiera tenido el apoyo de la SEC, que también estaba investigando a la compañía. Entonces, eso hizo que el sistema judicial de Brasil tuviera que reforzar la óptica contra la corrupción,
porque ellos tienen una mirada muy parecida a la de la justicia argentina. De hecho, en algunas cosas quieren volver hacia atrás. Entonces, si no hubieran tenido la investigación paralela de la SEC, el caso de Brecht no habría salido a la luz como salió, y no habría tenido tantas sanciones y personas llegadas a la cárcel como fue. Entonces, esa política de governance viene a tutelar, independientemente que yo sea un ínfimo proveedor de software, pero que pueda, que esté por interpósita persona o persona jurídica relacionada con el cliente final que cotiza en bolsa. Un código de ética vivo es lo que necesitamos para que todas estas cosas nuevas que están saliendo a la luz y que, como mencionó Paula antes, que son producto de la pandemia, ¿no? El empleado, el gerente, el director trabajando desde casa. ¿Cómo hago para sensibilizarlos para que cuiden todos los datos de la compañía? Hoy, bajar en un pendrive los datos de un portafolio de clientes vale oro. Es el valor de la compañía. El equity está compuesto hoy más que nada sobre el valor de datos y la posibilidad de continuidad de negocios. El canal de denuncias, del que ya deben haber hablado antes seguramente, lo vamos a tocar más adelante, pero tiene que ser activo. Yo puedo tener canal de denuncias en el plan de compliance o en el plan de integridad, pero si al momento de hacer las investigaciones no mantengo el secreto necesario y no efectúo o no aplico un programa de sanciones, el canal de denuncias está pintado. Y eso a la larga también contribuye a que la gente descrea del management de la compañía. Las remuneraciones es algo esencial. Las políticas de remuneraciones están analizadas tanto por la OCDE, la ONU, y hay un montón de normativa europea, y también el DOJ en su programa de control de los programas de compliance, que se refiere a cómo el board y el top management se definen sus propias remuneraciones. La OCDE define los conflictos de interés que hay entre los accionistas y el directorio, entre el directorio y el top management, y el top management y los empleados. Hay 4 niveles de conflictos de intereses que no se contraponen muchas veces, y es el equilibrio que hay que lograr a través de la governance. No es fácil, porque los accionistas quieren rentabilidad sobre sus inversiones, los directores quieren que se cumpla la estrategia de la compañía, el top management está interesado en cumplir sus objetivos para poder tener su bonus, y muchas veces se deja de lado lo principal, que es cuidar al cliente. Entonces, el próximo conflicto de interés es externo, y es cuánto incide esa voracidad de riesgo que asumen las compañías en los costos que paga el cliente final. Se está empezando a cuidar muchísimo eso. Hay mucha normativa europea que está exigiendo con altas sanciones, igual que la de datos personales, a las compañías que todos los procesos de cadena de distribución respeten un pricing donde no haya un conflicto de interés por una asociación entre el intermediario y las compañías productoras de servicios a detrimento o en perjuicio del cliente. Entonces, todo eso es parte de un código de ética vivo. También lo que dijo antes Paula sobre los datos ya es debería ser parte de un código de ética nuevo, porque esto fue todo acrecentado rápidamente por la pandemia, y lo que antes era en un código de ética ser respetuoso de los datos personales y los datos de negocios, hoy es mucho más profundo, mucho más profundo. Bueno. Las due diligence, las due diligence internas y externas. Muchas veces se pregunta en los foros
¿Debo hacer las due diligence internas de nuestros directores, el top management, los empleados con poder de decisión? Sí, tenemos que hacerlo. En los últimos 7 años, el FCPA ha sancionado más a las compañías por el extra costo que le traían los terceros intermediarios que otro tipo de soborno o corrupción. Y esto se daba porque no estaban evaluados los conflictos de interés que había entre directores, top management y proveedores o el contratante público que podía ser el Estado o dependencias del Estado. El monitoreo de partes relacionadas y conflictos de interés debe estar embebido en las due diligence internas y externas. Las políticas y procedimientos anti-bribery, las políticas y procedimientos de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, y las políticas y procedimientos de sanciones internacionales. El riesgo, el risk appetite que les dije antes, y la política y monitoreo de compliance, risk management y auditoría en forma sinérgica. No existen más las funciones de control funcionando en modo independiente. Auditoría hace lo suyo, risk management hace lo suyo, y compliance hace lo suyo, o en los bancos la función de prevención de fraude, que también es muy viva, hace lo suyo. No existe más. Si se funciona así, se funciona a nivel de compartimentos estancos, con mucho daño para la compañía. Entonces, el otro problema que tenemos es, y que tiene que ser identificado en las due diligence que hagamos, es quién es el beneficiario final de nuestros clientes, proveedores y partners, ¿no? Porque puedo tener empresas totalmente legales que están operando conmigo hace muchísimo tiempo, que son históricas, tradicionales, pero que en el último tiempo han cambiado de propiedad, han sido compradas por terceras personas y el beneficiario final no ha estado informado. Eso es un perjuicio y un agravante para el funcionamiento de una buena corporate governance, porque hoy en el mundo se está pidiendo que las compañías hagan una declaración jurada de quién es el beneficiario final de sus compañías. Entonces, aquí yo les dejo las definiciones, pero es algo a tener muy en cuenta, porque si ustedes ven más adelante el impacto que tienen Panama Papers, Paradise Papers, Tax Justice International, están todos detrás del verdadero beneficiario final de las situaciones. Hablando de esto, la UIF ha definido claramente lo que es beneficiario final y está exigiendo bastante a las compañías, a los sujetos obligados, a que los identifique. Y eso es una exigencia internacional a través del GAFI. No es un requerimiento de la UIF Argentina, y bueno, estamos siendo monitoreados por el GAFI en su cumplimiento. De hecho, Luxemburgo está siendo sancionada por ese tema. En síntesis, la diferencia entre soborno y corrupción, y la definición de soborno desde la ISO 37001, como ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja impropia de cualquier valor, financiero o no, directa o indirectamente, independientemente del lugar, como inducción o premio para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades. Acá hay una frase que es muy interesante, que es, bueno, aparte del directo o indirectamente, que lo conocemos bastante, independientemente del lugar. O sea, yo puedo estar permitiendo que un intermediario actúe por mí o en mi nombre en Colombia, en Perú, en Brasil, en Japón, y poder quedar muy involucrada en situaciones que tienen que ver con soborno, corrupción, y que después en investigaciones internacionales
no puede pagar mi defensa. Una pyme no puede pagar una defensa anticorrupción internacional. Es carísima. Se funde, quiebra. Antes de tener una sanción, quiebra. Entonces, hay que tener muy en cuenta, cuando hablamos de corporate governance, de una sana governance, nos referimos a eso. Estamos en capacidad de asumir algunos riesgos cuando después no nos vamos a poder defender ante la ley. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es importante. El 10º principio del Pacto Global de la ONU es muy importante porque lleva el concepto de compliance desde la acción interna, que es la tradicional que conocíamos, a la acción externa. O sea, ¿qué informo yo a mis stakeholders, a la sociedad, sobre mi trabajo anticorrupción? Y cómo hago, cuáles son los controles que aplico y sobre todo los ejemplos. En cambio, la acción colectiva es algo que ojalá los argentinos nos acostumbráramos a utilizarla, porque es forma de atacar, de defendernos de esta corrupción sistémica de las cuales Argentina es víctima y por lo tanto también tenemos las consecuencias que tenemos con pobreza, falta de inversión en salud, falta de inversión en educación y realmente también falta de un futuro promisorio con todo eso, sobre todo para los niños y los adolescentes. El gobierno corporativo frente a la corrupción. Acá les dejé algunas preguntas porque dentro de la formación de directores en el IGEP tocamos siempre estos temas, ¿no? ¿Cuántos directores realmente preguntan a los auditores externos detalles importantes sobre los estados contables? Tengo 35 años de trabajo, 25 de auditoría y casi una quincena, 12 años, 15 de compliance. Les aseguro que casi nunca preguntan. Van los auditores externos, llevan el balance, toda la cocina se hace a nivel interno del management y el directorio se lleva casi todo elaborado, incluso las respuestas que puedan surgir de determinados problemas críticos. Pero está el directorio revisando su mapa de riesgos para estar evitando ser convocados por la justicia. Ese nuevo negocio que el management desarrolló ahora durante la pandemia, ¿tiene los mitigantes? ¿Me está cubriendo las espaldas? ¿O yo como director voy a terminar en cárcel porque nadie me dijo nada? Estas son preguntas que también deberían pensarse de vez en cuando en las funciones de los directores que piensan que no las tienen estas responsabilidades y las tienen. Las funciones de control estudian los casos más resonantes de su industria, local, global, prevenir fraude. Y también lo que mencionaba Paula hace un ratito, lo que pasó con migraciones es terrible, terrible. Nuestros números de documentos, bueno, yo no viajé en ese periodo, pero quien viajó en el periodo involucrado en el robo de datos, está sujeto a que su propio pasaporte esté siendo utilizado en otros países con suplantación de identidad, robo de identidad. Entonces, no es el tema, a mí no me toca, ¿no? Lo que pasó con las filtraciones de los datos de la AFI en las últimas semanas, poniendo en riesgo acuerdos internacionales que tenía Argentina de proveer personas y recibir personas de otros países para contribuir a la seguridad antiterrorismo. Explicitar eso, evidenciar a esas personas es condenarlas porque hay muchos países que tienen la fatwa. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso. Las funciones de control, estudian los casos más resonantes, les decía, bueno, hay que estar muy, muy despiertos. Se mantiene una supervisión sobre la cadena de valor significativa, o sea, estoy consciente de cuáles son mis clientes y mis proveedores más relevantes y su área de extensión, o sea, dónde están, qué leyes los regulan, quiénes son sus propietarios, hay que tenerlo en cuenta.
Y por último les dejo acá unas reflexiones muy lindas de Delia Ferreira Rubino, la chair de Transparency International, donde ella nos alerta de que la indiferencia de la gente es el mejor alimento para que crezca la corrupción. Solo trabajando juntos, idem, acción colectiva de la ONU, ¿no? Podemos esperar terminar con la impunidad y la corrupción y los corruptos. Entonces, ellos han abierto este canal para reportar corrupción y poder hacerlo en forma anónima, y también recibir donaciones para poder mantener estas acciones. Las tendencias a tener en cuenta: todos los controles, todas las organizaciones que afectan nuestra cadena de valor a nivel de reguladores. Los tenemos en nuestra actividad, no impactan. Les hablaba del UK Bribery Act, de la DOJ, del FBI, de la SEC. En Argentina tenemos el Anticorrupción y el Banco Central, el CNB. El Fórum Económico Mundial está intercediendo muchísimo con relación a las pérdidas de puestos de trabajo que hay, tanto por el impacto de la corrupción como parte de la no visión estratégica a largo plazo de las compañías que garantice sostenibilidad. O sea, hacer negocios en el corto plazo sin importar el largo plazo. Y eso es hoy. Por otra parte, empiezan a aparecer terceras partes que empiezan a hacer grandes disclosure y análisis sobre situaciones que antes no se conocían. El primero que conocimos fue Panama Papers. Panama Papers, a través del ISIG, el International Consortium of Investigative Journalists, ha trabajado muchísimo recolectando datos desde la base de datos de Mossack Fonseca, pero no solo están los datos allí, sino que también se pueden trabajar y ser... yo acá le puse solo como ejemplo, por ejemplo, la declaración de fondos de Daniel Muñoz. Ahí está el link. Se llega hasta ese nivel de detalle. O sea, las personas que son identificadas en estos databases, también está la documentación pertinente de las cuentas que ellos tenían abiertas. Ahora está en marcha todo este Tax Justice Network, porque si ustedes recuerdan, muchísimas compañías han habilitado sus holdings en Luxemburgo, porque Luxemburgo tenía una rebaja o reducción en los impuestos que esos holdings pagarían, y muchas empresas han utilizado no la reducción de impuestos sobre las operaciones, sino también esos holdings para lavado de dinero o evasión de impuestos, sobre todo evasión. Lo que se está estudiando aquí es evasión, y como un indicador del impacto que está teniendo toda esta evasión en la reducción global de la clase media y en si bien los niveles de pobreza a nivel mundial en los últimos años han mejorado un poquito gracias a la intervención de tantas ONG, de tanto filantropismo, no es gracias a la reinversión de los impuestos en los diferentes países. Entonces, el indicador significativo de ese progreso ha sido el establecimiento de un objetivo para abordar flujos financieros ilícitos. Estamos hablando acá, incluida la evasión fiscal en jurisdicciones offshore y la elusión fiscal de empresas multinacionales como parte de la ODS. Entonces, hay un objetivo 2030 que habla de los flujos financieros. Lo pueden encontrar siempre en estos sitios donde yo les estoy dejando los links.
¿Qué significa? ¿Por qué la opacidad financiera? ¿En qué impacta eso, no? Lavado de ganancias, corrupción, fraude fiscal, abuso de mercado, conflicto de interés, abuso regulatorio, soborno de funcionarios, lo conocemos, tráfico de drogas y tráfico de personas. Entonces son flujos financieros ilícitos de origen ilegal que empiezan que utilizan estos instrumentos para convertirse en legalidad. Entonces, y hay otros que son los de fraude fiscal y de abuso de mercado, que son fraudes financieros ilícitos de origen legal, entre comillas, ¿no? Amenazan más urgentes la provisión de servicios básicos, incrementan la desigualdad, debilitan una representación política efectiva porque afectan los principios democráticos de los países y la búsqueda de rentas. Aquí les puse, esto es lo último, Luxemburgo no logra llegar al beneficiario final. Fíjense ustedes que hay un 53% de compañías que todavía no han brindado los beneficiarios finales, y la Unión Europea ya ha puesto a Luxemburgo en la lista roja porque no lo hacen. Este detalle de exenciones impositivas y demás con los dictámenes de las Big Four, con toda la documentación está en estos sitios, acá, donde dice data. Si uno tiene que hacer una due diligence, puede bajar toda esta información desde las data. Obvio está en CCB, es muchísima información, pero hay mucho respaldo. Y si tengo alguno de mis proveedores o mis partners en este grupo, hay que tener cuidado. Entonces, este fue el origen del ICIC. Acá pasamos rápido. Panamá, Paradise and Corruption. Están todas las 3 investigaciones. Y también tienen el link. Acá les puse un ejemplo de lo que se encuentra, por ejemplo, sobre nuestro país. Está toda la investigación sobre Daniel Muñoz, la apertura, acá están los documentos relacionados, así es como se encuentran los datos, donde él abre las cuentas offshore, el pedido de cuentas offshore, está la declaración jurada de origen de fondos, y un certificado a nombre donde le da el 50% a su esposa. Estos son los datos que están. La relación con Néstor y Cristina Kirchner está evidenciada, y estas son las relaciones que ellos han investigado con las cuentas que estaban identificadas, Gold Black Limited y y otra que se llama, bueno, no está solo la dirección, pero debe ser la dirección del domicilio donde ellos vivían, Héctor Daniel Muñoz y Carolina Pochetti, los 2 socios de Gold Black. Este tipo de datos en Argentina se conoce muy poco. La justicia no actuó oportunamente sobre todo este dinero. Es dinero que perdimos de recuperar, muchísimos millones, muchos millones. Y es algo que la sociedad argentina tiene en deuda. En el caso de Macri, para tener las dos situaciones analizadas, también habla de por qué está relacionado a los Panama Papers, habla de la historia de su padre y de su hermano y la participación. Y acá están los documentos donde sus declaraciones de activos del 2008 y la primera registración de la compañía en el 98. Ese tipo de datos se encuentran libremente en el ICIC. El último desarrollo de investigaciones de este grupo de periodistas, que son casi 300 periodistas en todo el mundo, tiene que ver con los Fins and Files. Los Fins and Files tienen que ver con lavado de dinero. Y es muy importante, sobre todo se ha movido mucha información durante este mes de septiembre relacionados con la función de los bancos en el lavado de dinero y en las transferencias entre países. Entonces, es mi consejo para quien está en la función, no puede dejar de conocer esto porque están apareciendo todos los días las empresas
las compañías que están relacionadas con este proceso de lavado de dinero y transferencia de fondos a otros países. En grandes personalidades define el mapa de influencias y también qué han hecho cada una de estas personas por la persona que ejerce el poder, ¿no? Quiénes fueron sus donantes, quiénes fueron socios, quiénes son partners, quiénes están en el gobierno y la historia de cada uno, ¿no? Acá en este caso por Singer y así. Entonces, viendo toda esta información que está libre, que es de libre acceso, que cualquiera la puede ver y que son documentos oficiales porque son dictámenes, son registros de propiedad, son registros de acciones, es muy difícil hoy esconder todo bajo la alfombra. Y es muy fácil quedar expuesto. El tema es ese. Si yo no controlo con quién estoy trabajando, mi reputación es determinante, es muy débil, ¿no? La asimilación de este tipo de situación es determinante en la gestión del disenso interno y mantener la reputación. Entonces acá estábamos hablando de eso que también mencionó Paula, que es el disenso organizacional, el asimilar organizacionalmente las cosas que tengo que hacer para poder seguir en el mercado, seguir teniendo contratos y no correr tantos riesgos para quedar pegado a una investigación que me pueda llevar a la quiebra. Y la reputación organizacional. ¿Qué instrumentos tengo de control para aquellos que son abogados y que no muy alineados a los riesgos? Está el costo de RMG. Si sos contador o estás en camino estás dedicándote a ciencias económicas, es buenísimo que empieces a encontrar todo lo que necesitas en el costo de IRM. IRM es Enterprise Risk Management y ESG es Environment, Social and Governance. Estas guidelines empiezan a definir cómo las organizaciones tienen que verse, no solo haciendo risk management tradicional, sino también incorporando también lo ambiental, lo social y toda la parte de governance de las compañías, dándote cosas clarísimas como para cada tipo de riesgo los indicadores y los criterios que deberías tener mínimos para poder afrontarlos y mitigarlos. El 18 y se asocia a los 5 puntos más importantes del programa COSO. O sea, la governance y la cultura, la misión y los valores core, el desarrollo de la estrategia, el desarrollo del negocio y su performance, la implementación del mismo y la performance a través de las revisiones y reorganizaciones y el agregado de valor, ¿no? Con la comunicación, el reporting y la información. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplitos de empresas que fueron sancionadas por la SEC. Hablamos de mucho dinero, 7,2 billones por el Deutsche Bank, 282 millones Walmart, 1,5 billones del Ponzi Scheme de Las Vegas Investment Company, AIG Vice President. Esto también es importante, lo que les decía, los directores son sentenciados. No solamente las compañías son sancionadas, sino que los directores que toman las decisiones en su momento son sentenciados. Aquí un poquito en sorna, pero también es en serio, en el FIFA Gate, en el expediente del FIFA Gate, se mencionan los seudónimos con que aparecía cada uno de los integrantes de la FIFA que recibía los sobornos. Y esta es una foto que siempre la pongo en las presentaciones porque es muy explícita, donde está nuestro señor Grondona, con el valorcito de millones de dólares que recibió cada uno, y que esto es parte del expediente del FCPA. Esto para tener en cuenta que a pesar de FIFA, si el señor Grondona viviera, hoy estaría preso. A pesar de que en ese tiempo no teníamos la anticorrupción. Este engendro estratégico nos muestra los caminos que tiene el dinero para poder lavarlo.
Esto es para que se entretengan viendo cómo pasó desde el origen, desde Petrobras y Odebrecht, al primero, segundo, tercer nivel de lavado y destino final. Estos son los beneficiarios finales a los que nos referíamos hoy. ¿Sabemos quiénes son? Fíjense cuántos lados pasaron para hacerlo. En Telefónica de Brasil, por ejemplo, el año pasado tuvo una sanción de 4,1 millones por violación de controles internos. ¿Qué había hecho? Gastó 5,5 millones de dólares en comprar los tickets para el Mundial de 2014 y la Copa de Confederaciones, como regalos. De esos tickets había un buen lote que fue entregado a empleados públicos, funcionarios públicos, un 10%, directamente fueron al Departamento de Relaciones Institucionales, que interactuaba con el gobierno de Brasil. Y esto figuraba en actas, o sea, fue aprobado por la compañía en directorio, presentado en propuesta del director de marketing, y lo describió como para actividades de construcción de relaciones con audiencias estratégicas. De esto vi muchísimo, chicos, muchísimo. Buscar esas frases así que adornan un poco, pero que no dicen nada, esas son las que van a las actas de directorio. Pero la SEC ya las conoce, las tiene totalmente identificadas, y así como las identifica, sentencia. 4 millones de sanción es importante. Acá AIG, Prudential Re, 800 millones pagó por fraude, por haber recibido renuncias, denuncias que estaban relacionadas con registraciones contables inadecuadas, porque manipulaban las ofertas en licitaciones y había malas prácticas que involucraban a los fondos de trabajadores. Esto le costó mucho dinero a AIG, y todo fue efectuado con una subsidiaria, General Re Corporation, que era una reaseguradora, para incrementar falsamente las pérdidas de AIG en 500 millones de dólares. Fíjense que una distorsión en balance de 500 millones costó 800 millones de dólares de multa. Aquí hay una descripción un poquito sobre el fraude en reaseguro y las multas pagadas. Ya les hice una comparación entre el resultado de la auditoría del Consejo de la Magistratura, donde tenemos que de expedientes cerrados 92% no llegó a instancia oral, y el 8% de expedientes penales llegó a instancia oral en 20 años con absolución en nulidad y probation. Y ustedes pueden ver en el esquema de la FCPA que el enforcement total, la acción, dura 43 meses en promedio. La DOJ, o sea, la parte penal, en su final, hasta que toma acción, unos 36 meses. O sea, estamos hablando entre 3 años o 3 años y medio. Y las causas juzgadas en Argentina con sentencia negativa, o sea, sobreseídas, y con sentencia negativa de sanción en el exterior, con penalidades a nivel de personas físicas individuales, solo algunas son estas. O sea, que la justicia argentina no avance en causa de corrupción no quiere decir que sus directivos no vayan a ser involucrados. Aquí hay algunos ejercicios más, otras estadísticas más, cómo va creciendo cada año lo que la SEC va aplicando. Y les puse acá 3 ejemplos, 3 síntesis, son LATAM, Odebrecht y Braskem. Y los motivos: inadecuado control interno o auditoría, esto tiene mucho que ver con este congreso, inadecuada políticas de anticorrupción, pero también
inadecuados controles internos y auditoría, inadecuado control interno y auditoría, inadecuada con políticas anticorrupción. ¿Por qué el inadecuado control interno y auditoría? Y acá me quería hacer un minuto de reflexión. Auditoría interna o auditoría externa tienen diferentes roles, pero muchas veces auditoría interna ve muchas más cosas que las que ve la auditoría externa. En algún momento, cuando se trabaja bien, auditoría interna habla con auditoría externa para interactuar y poder hacer sinergia y ambos poder convencer a la dirección para mejorar algunos procedimientos o alertar sobre algunos riesgos. Extrañamente, no sé por qué, siempre auditoría interna queda herida internamente en su reputación o ignorada en sus prácticas, y la auditoría externa termina conciliando y firma el balance. Hasta que ese desalineamiento en el análisis económico del balance y en la aplicación de procedimientos correctos de contabilidad limpios, transparentes, calidad del dato y buenos reportes, hasta que eso no se ajuste, no se alinee, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, porque si una empresa tiene indicadores altos de fraude o corrupción, no debe ser firmado su balance y tiene que estar observada en el reporte de control interno, tiene que estar la observación correspondiente. Cuando eso no se hace, el auditor externo no está cumpliendo su función. El auditor externo está pagando el costo de esa no función, porque puede suceder dos cosas: o termina yéndose porque descubrió algo que no tenía que descubrir, o termina agachando la cabeza y no haciendo más controles con un perjuicio muy grande para el futuro de la compañía. La deshonestidad, lo que valen hoy las redes, ¿no? Un tweet de Elon Musk todo 20 millones de dólares porque la SEC le pidió que corrigiera. Él no podía anticipar una operación antes que la SEC fuera informada. No importa la dimensión de la organización o su radicación, el tonal de top es débil, porque ellos muchas veces se van de boca y no corresponde. El esquema de corrupción, apropiamiento de activos y fraude en balances, actualizado desde lo que nos dice ACFE. Acá tienen un detalle de lo que les dije antes, un poquito más claro. El LAN, el ejemplo de LAN es impresionante. O sea, LAN pagó $1,5 millones al sindicato de Aeroparque Argentina, y de ese $1,500,000, 750.000 fueron al sindicato y 750.000 fueron a una cuenta en España a nombre de la esposa de Jaime. Todo esto está en el expediente, que está acá el link para que ustedes lo puedan descargar y leerlo. Conociendo este tipo de detalle de transacciones, nosotros conocemos cómo se manejan las cosas en nuestro país, y eso nos hace más fuertes a la hora de poder dar opiniones y saber o desarrollar acciones de mitigación que nos puedan ser útiles para sobrevivir en el mercado. Esto le costó 22 millones de dólares de sanción a LAN, 4 años de monitoreo de compliance y $1 millón a su ex CEO. Bueno, de Volkswagen ni hablemos, lo que costó el mentir sobre el diésel. Toshiba también, falso en balance, alto daño reputacional, y en Toshiba también el impacto en la cantidad de suicidios que tuvo en Toshiba, la ciudad de Toshiba. Impresionante, un impacto social. El impacto social de este tipo de cosas, según las culturas, es muy alto, muy alto. Y esto, para terminar, el punto es lo importante del canal de denuncias, lo que les decía, el sistema de sanciones, las medidas disciplinarias, la evaluación y mitigación de impactos. Yo no puedo premiar con un bonus a un gerente o a un director que tiene violaciones al código de conducta, que ejerce violencia sobre personas, que está denunciado por mobbing, por acoso, por violencia laboral o por fraude, ¿no? Fraude
fraude, corrupción o robo de datos. Tengo que tener en cuenta todas esas cosas y eso tiene que estar escrito en la política de la aplicación del sistema de sanciones o medidas disciplinarias. Eso lo exige, no es algo que lo inventé yo, lo exigen las buenas prácticas europeas con referencia a la definición de las remuneraciones. Y yo quiero llegar aquí a esto que es toda la ayuda que da la SEC para que la gente denuncie. Imagínense que si la gente denuncia, este es el proceso, con soporte de abogados de la SEC, lo fácil que es que una empresa se vea perjudicada. No es tan difícil que eso suceda, porque cuando la información es de calidad, los mismos abogados de la SEC los impulsan, los ayudan y les dan soporte para denunciar. En este caso, donde este señor, que es el responsable de que el Deutsche Bank haya recibido una sanción de 6.500 millones de dólares, renunció a su parte de 8,25 millones, porque 16 millones le pagó la SEC por el valor de la denuncia, porque él era ex-compliance officer del Deutsche Bank. Él no traicionó al banco, él en el banco hizo de todo para que pudieran mejorar las prácticas, seguía habiendo títulos basura desde el 2010, ya había sido sancionado el banco por eso y la práctica seguía en vigor. Entonces, efectuó la denuncia interna sobre fraude contable, pero cuando no aceptó las sugerencias del abogado corporativo fue despedido. Entonces acudió a la SEC, que investigó al banco y lo multó por 55 millones en ese momento y después por los 7.000 que les dije antes. Él renunció porque consideraba que la SEC no había castigado como debía a los ejecutivos responsables y que eso perjudicaba, la sanción perjudicaba más al banco que a los ejecutivos. Y eso es muy importante de tener en cuenta, porque a partir del caso de este señor hay cada vez más ejecutivos y abogados sancionados. Tanto el ejecutivo que comete el fraude o el delito, como los abogados que intervienen en su defensa, porque faltan, que en la mayoría son abogados americanos, son sancionados. Bueno, ¿por qué un empleado puede estar interesado en defender la compañía? Por mantener su fuente de trabajo, porque se siente vulnerado o traicionado por su jefe directo, porque siente que su propia reputación profesional está ligada al trabajo, porque si su empresa deteriora la comunidad, porque defiende sus propios valores y necesita sentir que su ambiente de trabajo los tiene similares, porque su network debe darle mínimas satisfacciones y no vergüenza o ira, y porque considera que defenderlas es hacerlas sostenible en el tiempo y es parte de materializar su tiempo de vida, ¿no? Espero haber satisfecho un poquito la curiosidad con relación a corporate governance, su impacto y la necesidad de que todos hagamos compliance en las compañías para poder tener compañías más sanas, más sostenibles en el tiempo, menos pérdida de trabajo, y que no seamos cómplices de la generación de pobreza, porque la corrupción genera ricos que no invierten en la sociedad. Gracias. Vale, vos avísame y yo sí. Vale. Bueno, buenos días. Continuando con las brillantes exposiciones que hicieron tanto Paula como Marta, espero, bueno, yo poder hacer algo similar. Y bueno, siguiendo con todo este tema de compliance, vamos a hablar de gobierno corporativo y su relación con la sustentabilidad. ¿Sí? ¿De qué se trata? Por si alguno de ustedes no tiene conocimiento. Este gobierno corporativo se puede aplicar a cualquier tipo de ente. No necesariamente tenemos que pensar en grandes empresas que cotizan en bolsa, sino que también lo podemos, y con más razón, aplicar a pequeñas y medianas empresas, sean públicas o privadas,
ya que tienen que contar con sistemas dentro de la organización que se basen en criterios que estén relacionados con la eficacia y con la sustentabilidad. Por esa razón, lo que se tiene en cuenta, por esa razón lo que se tiene en cuenta es que deba existir un conjunto de normas, de procedimientos, de principios, armados dentro de la misma empresa, que tengan que ver con la estructura y el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno que la integran, ¿sí? Por esa razón tienen que contar con una junta directiva, con un consejo de administración de los accionistas o del resto de las partes interesadas, porque ya les digo, no solamente es necesario aplicarlo a una sociedad cuyo capital esté integrado por acciones, hablamos de accionistas en general, pero los distintos socios, y fijar reglas que tienen que básicamente tener en cuenta cómo es el proceso de toma de decisiones, sobre todo para lo que tiene que ver con la generación de valor, ¿sí? Y tiene que tener como objetivo la creación de un ambiente donde exista confianza y transparencia, tanto en la rendición de cuentas. Eso nos lo va a favorecer para todas las inversiones que quiera realizar a largo plazo, y sobre todo si está interesado en realizar inversiones que sean sustentables, ¿sí? Que tengan las inversiones que tienen relación con financiar proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, todo lo que está relacionado con la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. De esta manera, digamos, si se logra armar este tipo de estructura, la empresa va a tener un crecimiento más sólido, ¿sí? Y le va a permitir el desarrollo con sociedades más inclusivas. Para que tengan una idea cómo está conformada esta estructura de gobierno corporativo, como decíamos recién, con un consejo de socios o accionistas que va a representar a los niveles más altos de la estructura dentro de la organización, y son en definitiva los que tienen que tomar las decisiones de cómo es la manera en la que van a invertir el patrimonio del ente, ¿sí? En que van a invertir digamos, el dinero y la manera en que van a llevar a cabo el negocio. También va a contar con una asamblea de accionistas que esté integrada por aquellas personas o empresas que hayan invertido en esta organización, que son los que van a evaluar los posibles riesgos y el rendimiento que puede tener cada una de las inversiones que se vayan realizando, y que son en definitiva los que van a terminar aprobando la gestión de este consejo de los socios. Un consejo de administración que tiene que estar constituido tanto por consejeros externos como por inversionistas y por los propios propietarios del ente, ¿sí? Y que se van a ocupar básicamente de definir y de supervisar al equipo directivo de la empresa, ¿sí? Precisamente para verificar si está cumpliendo con los objetivos que se habían planteado. Y por último, con una dirección general, que es el órgano administrador de la empresa, y que va a estar integrada por las distintas gerencias, y obviamente cuanto más grande sea la estructura de la empresa, más cantidad de gerencias pueden participar, y obviamente que cuanto más pequeña, menos van a ser ellas, pero además que existan sistemas de control externos que están representadas por las auditorías, y también de controles internos, ¿sí? Como pueden ser los programas de gestión de riesgos institucionales, como puede ser que se lleve a cabo auditorías internas llevadas a cabo por la propia empresa. ¿Sí? Esto es básicamente, para que tengan una idea, cuál es la estructura de gobierno corporativo. Pero ya que estamos hablando de la sustentabilidad, me interesaba también traer a tema todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social, dado que la empresa no está inserta sola en el contexto, además que sin importar el tipo de actividad que el ente realiza, toda acción que lleve a cabo, si tiene un impacto en el medio ambiente, ese impacto tendría que tratar de ser positivo y no negativo, y además, como consecuencia de ese impacto, también consecuencias económicas para la empresa. Entonces, hoy ya no estamos hablando de empresas que realicen contaminación o daño al ambiente, sino que cualquiera de todas las actividades que nosotros conocemos hoy en el mercado tienen impacto en el ambiente, y por lo tanto eso lleva a tomar una decisión que obviamente esa decisión tiene que estar basada en una responsabilidad social que tiene que asumir la empresa, en una responsabilidad en el cuidado del medio ambiente,
que ya el objetivo no es maximizar ganancias a cualquier costo, sino siendo respetuoso con la actividad que lleve a cabo, y sobre todo en el cuidado de sus recursos humanos dentro de la organización, pero también de la comunidad en la cual está inserta, para evitar generar cualquier tipo de inconvenientes, ¿sí? Y todo esto se tiene que tener en cuenta al fijar estas políticas de buen gobierno corporativo, ya que en el proceso de toma de decisiones se tiene que tratar de ser lo más eficaz y lo más transparente, si se pretende obviamente que la empresa sobreviva en el largo plazo, ¿sí? Entonces, ejemplo de ellos pueden ser que se tomen en cuenta decisiones que estén relacionadas con tareas de orientación, de supervisión, de controlar las estrategias, cuáles son los riesgos que la empresa asume en función a la decisión que está adoptando, si esa decisión puede afectar o no al medio ambiente, cómo es su desempeño, ¿sí? Sobre todo cuál es el desempeño de la dirigencia, ya que el gobierno corporativo está mirando a las decisiones que toman, digamos, las altas esferas, cómo es toda la comunicación y diálogo con los distintos grupos de interés. Y hoy cuando hablamos de grupos de interés, ya no estamos hablando del usuario externo típico, como era hablar de los accionistas, o el dueño, o el socio mayoritario, o hablar solamente de los bancos, los clientes, sino también estamos hablando de los potenciales inversores, estamos hablando de los consumidores, de todos nosotros que como consumidores finales queremos saber qué acciones está tomando esta empresa para brindar un producto que sea amigable en su obtención con el medio ambiente y que favorezca precisamente a toda la comunidad en la cual estamos sobreviviendo, o mejor dicho, estamos viviendo junto con esta empresa. Las distintas ONG que también intervienen para que estas empresas no generen ningún tipo de daño hacia el ambiente. Obviamente que este compromiso de transparencia no solamente se tiene que transmitir en lo que es la información contable que va a presentar en cuanto a la rendición de cuentas, sino también en generar confianza y credibilidad a todos estos grupos que precisamente están interesados en saber si, en definitiva, si esa empresa está ubicada en el barrio en el que ellos viven, está generando algún tipo de daño en su actividad que los pueda perjudicar, o al contrario, ¿no? Que está llevando a cabo esa producción en una manera amigable, que hace que la empresa entonces asuma un compromiso cada vez más importante y se vea en objetivos concretos, ¿sí? En cuanto a que la comunidad se ve beneficiada también. También en esto hay que tener en cuenta el compromiso con los derechos humanos, ¿sí? La responsabilidad fiscal, que obviamente que acá no tiene que interesar solamente el tema de pagar impuestos o pagar la multa si genero algún tipo de daño, si la empresa genera algún tipo de daño, sino que todo lo contrario, tomar las medidas precautorias precisamente para evitar que estos hechos ocurran y no conformarse simplemente con que si genero el daño no importa, pago la multa y ya está. No, tomar lo que se llama una actitud proactiva, o sea, las medidas necesarias para evitar que estas situaciones ocurran, y eso se traduce en el reconocimiento de activos dentro de la empresa, algunos de ellos de naturaleza intangible, como puede ser la mejor imagen que la empresa brinda en el mercado, pero otros que son de naturaleza tangible, porque, por ejemplo, si para obtener una producción más limpia, la empresa tiene que comprar una maquinaria que hace que ese proceso se lleve a cabo de manera tal que no está generando ningún tipo de daño, de contaminación al ambiente, entonces ahí tenemos un activo de naturaleza financiera, tenemos un bien de uso, pero que como además está ayudando, ¿sí?, a mejorar la imagen de la empresa y está ayudando a demostrar que la empresa es responsable en el cuidado del medio ambiente, también se lo considera, ¿sí?, como de naturaleza ambiental y que ayuda a ese buen desempeño del ente, ¿sí? Todo esto obviamente fomentando el cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad social que asume, y tratando de tener un buen impacto en lo que es la temática social, y además también en los estándares de calidad y seguridad del producto o de los servicios que presta, lo que decíamos recién. Si esa maquinaria me ayuda a obtener una producción más limpia, entonces estoy demostrando que tengo un estándar de calidad y de seguridad alto
de un producto que se está fabricando con políticas que no generan ningún tipo de daño. Y obviamente que eso debe ser publicitado también por la empresa para demostrar, ¿sí?, fehacientemente que no se queda solo en palabras, sino que también lo traduce en hechos. Entonces, ¿cómo el gobierno corporativo se relaciona con el medio ambiente? Hoy está demostrado que el inversor, o sea, el potencial inversor y los que ya forman parte de la empresa, tienen una responsabilidad social, o son socialmente responsables. ¿Qué significa esto? Que ya las inversiones no solamente tienen en cuenta lo que es la parte, digamos, financiera en sí de los riesgos, sino también que toman en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno al momento de decidir cómo invertir su dinero. De hecho, hoy ya existen, y acá en Argentina ya la Comisión Nacional de Valores lo promulgó el año pasado, durante el año 2019, la posibilidad de invertir en activos de naturaleza financiera. Algunos son fondos comunes de inversión, otros son tipo bonos, ¿sí?, que reciben distintas denominaciones, están destinados básicamente a financiar proyectos verdes. ¿Qué son estos proyectos verdes? Proyectos que tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente, que ayuden a la reducción del cambio, o sea, a la reducción de los efectos sobre el cambio climático, al uso de energías que sean renovables, a fomentar también el tratamiento de los residuos y de los desechos. O sea que ya, digamos, el inversor no se conforma solamente con obtener beneficios desde el punto de vista financiero, sino que también quiere obtener beneficios desde el punto de vista social y ambiental. Y además, estos tipos de inversiones están ¿cómo se llama?, obteniendo rentabilidad similar a la de un activo financiero. Por lo tanto, hoy cada vez es como más interesante participar en este tipo de inversiones, que además son amigables y cuidadosas del medio ambiente. Entonces ya, desde el punto de vista ambiental, el inversor lo que le interesa es precisamente tener en cuenta qué tipo de energía utiliza la empresa, si es una empresa de servicios, por ejemplo, si trabaja con paneles solares, si prefiere la utilización de lámparas LED a las lámparas comunes, ¿sí? ¿Qué destino y tratamiento le hace a los desechos? Porque en definitiva todas las empresas generan desechos y esa basura tiene que tener algún tipo de tratamiento. En algunos casos puede ser reciclado, y de ese reciclaje además se obtienen otros productos que ayudan a otras empresas, que son las que se dedican a fabricar este producto con ese material reciclado, también a generar fuentes de trabajo y nueva, digamos, situación del sector económico. También hay que tener en cuenta si se produce el agotamiento de los recursos naturales, y como decíamos antes, qué medidas preventivas toma la empresa para evitar generar el daño al ambiente. Desde el punto de vista social, lo que le interesa al inversor es cuál es la relación que la empresa tiene con sus empleados, ya que está demostrado que cuanto más satisfactoriamente estén trabajando, más lo va a ayudar a generar beneficios en el corto plazo. ¿Cuál es la relación también que tiene con sus clientes, con los proveedores y sobre todo con la comunidad en la cual está inserta, ¿sí? Por ejemplo, porque si promueve, ¿sí?, acciones voluntarias de sus trabajadores, si toma medidas preventivas para proteger la salud de sus empleados, si prefiere comprar a proveedores locales que a proveedores más alejados, precisamente para beneficiar a la región, si respeta el derecho de los trabajadores y de toda la comunidad, ¿sí? Y relacionado con el gobierno corporativo, todo ese liderazgo y calidad de la gestión del ente se va a traducir precisamente en mejora en la imagen de la empresa, en ese activo intangible que hace que cuanto mejor sea la imagen que la empresa tenga, más valor va a tener ese producto en el mercado, porque además fomenta la transparencia de su información contable, información que además brinda de acceso público a todos, ya sean sus páginas web, además también informando no solamente lo relacionado con lo económico financiero, sino también si presenta memorias de sustentabilidad
o comunicaciones de progreso, que si bien son de carácter voluntario, también ayudan a mejorar esta calidad de la imagen, o si no optó por hacer alguna de estos tipos de memorias, brinda igual información desde su página web hacia el público de cuáles son las pautas y políticas que aplica en relación a todo lo que es la sustentabilidad. De esta manera, favorece la no realización de prácticas ilegales que puede llevar a que obviamente, en las decisiones que tengan que tomar los accionistas, favorezcan los intereses particulares de alguno de ellos. Entonces, eso es precisamente lo que se quiere evitar, y cuanto más pública sea esa imagen, y más, digamos, se transparente toda información relacionada con lo financiero y lo social y ambiental, mejor entonces va a ser, digamos, la imagen que esa empresa está brindando hacia la comunidad y hacia el público en general. No solamente hacia sus inversores, ¿sí?, y clientes o proveedores. Esto obviamente que va asociado a la generación de valor, ¿sí? Y obviamente si esto va asociado a la generación de valor, produce un incremento de la rentabilidad, o sea, mayores ganancias para el ente, y todo eso va asociado a los 3 factores ASG, o sea, factores ambientales, sociales y de gobierno, que los podemos analizar desde 4 pilares, ¿sí? Tener más oportunidades de negocio, o sea, si una empresa brinda soluciones a todos estos retos de sostenibilidad, como generación, digamos, como utilización de energías limpias, infraestructuras que sean sostenibles en lo que es, por ejemplo, producción agrícola, ¿sí? Eso se va a traducir en un incremento potencial de sus ingresos a largo plazo, o sea, en mayor generación de utilidades a futuro y por ende ingresos desde el punto de vista financiero. Como decíamos hace un rato, el mejorar la imagen de la empresa favorece o fortalece el valor de la marca, ¿sí? Y si en esta marca tenemos en cuenta cuáles son todos los intereses y expectativas que tiene la empresa, eso va a tener un alto impacto en todo lo que es la calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad que se encuentra ubicado a su lugar, en esa región. Eso hace que, obviamente, si es una empresa que cotiza en bolsa, sus acciones valgan más en el mercado, y aun cuando no cotizar en bolsa, hace que el valor de esa empresa, el valor de ese negocio sea más alto en el mercado, que la gente opta, o el consumidor opta por consumir los productos que esta empresa brinda en relación a otros de la competencia que no demuestran ser tan favorables y amigables en su relación con el medio ambiente, y obviamente que así, digamos, el público cada vez es más amplio, ¿sí? Porque, digamos, el boca a boca hace que la gente opte por estos productos, hay mayor fidelización de los clientes, ¿sí? Y todo esto siempre está relacionado con esas buenas pautas de gobierno corporativo y con esas decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo y mostrar esa transparencia y esa buena gestión que se lleva adelante, ¿sí?, que hace que la empresa cada vez se pueda beneficiar más. Por otro lado, también, decíamos, entre los 4 pilares, también está la productividad de los recursos. Está demostrado que una empresa es más sostenible si hace un uso más eficiente de los recursos, y desde 2 puntos de vista, ¿sí? Porque la empresa cuenta con 2 tipos de recursos. El recurso humano, donde, digamos, la empresa tiene que estar comprometida con que el impacto sea positivo, sobre todo en sus empleados, ¿sí? Que sea capaz de lograr retenerlos el mayor tiempo posible, que para eso precisamente se lo puede beneficiar en cursos de capacitación. Algunas empresas, mientras el empleado es alumno universitario, si estudia en una empresa privada, lo beca para pagar la cuota. Después ya si hablamos de graduados, los beca con estudios de posgrado, o sea, tratar de capacitarlo, de que obtenga un mejor talento y de retener para que todos esos conocimientos los aplique en la empresa y obviamente ayude al bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y por otro lado también tenemos el tema de los recursos naturales, ¿sí? Ya que una mayor protección ambiental se relaciona con consumir menos materias primas, como son el agua y la energía, ¿sí? Y
a pesar de que no estamos hablando exclusivamente de empresas que trabajen con recursos, que se dediquen a la explotación de recursos naturales, cualquier empresa de servicio hace utilización de agua, hace utilización de energía. Cuando hablamos de materia prima también hablamos del consumo de papel, porque ese menor consumo de papel está asociado a la menor tala de bosques que hacen que desaparezca, o si estamos hablando de papel, también fomentar el uso del papel reciclado, ¿sí? O ya directamente tratar de evitar por completo el uso de papel, y hoy con tanta tecnología, y más que nada en estas épocas de pandemia, la mejor comunicación es a través de vía internet o de redes sociales para poder comunicar las cuestiones sin necesidad de tener que utilizar recursos que sabemos que esto se agota, ¿sí? Esto obviamente se traduce en una mejora de la imagen y en ganancias que se pueden expresar básicamente por esos menores costos o gastos que la empresa va a realizar, que obviamente al reducir esos gastos o costos, el margen de ganancias se incrementa, ¿sí? Y por otro lado también está el problema de la gobernanza, que ya se ha estado mencionando en esta charla, ¿sí? Todo lo que sea daños producidos por las negligencias, por conductas intencionales de parte de la empresa, por el hecho de los temas de corrupción, ¿sí? De una pobre gobernanza, todo lo que esto produce un incremento en los costos por multas, ¿sí? Porque existen acuerdos legales que pueden ser judiciales o extrajudiciales, y eso hace que, en definitiva, no es lo que debe ser, ¿sí? Y por supuesto que eso lleva a tener en algunos casos la necesidad de incrementar la inversión que tienen que realizar los socios para poder solucionar estos problemas y reestructurar todo lo que es la producción, y así poder cumplir con el marco regulatorio de mercado, pero digamos que eso es precisamente lo que se tiene que evitar, y las buenas políticas de gobierno corporativo precisamente tratarían de evitar todas estas cuestiones, ¿sí? Para no generar ningún tipo de daño. Y si en algún momento el daño se ocasionase, porque la empresa no está exenta de que pueda ocurrir algún tipo de accidente mientras está llevando a cabo sus tareas, su actividad, bueno, ¿cuáles son las políticas que la empresa va a adoptar para corregir esa situación y para mejorarla en el futuro y evitar que se vuelva a ocurrir o que se vuelva a producir esta situación? Y eso está relacionado con estas buenas pautas de gobierno corporativo. Para concluir, y ya con esto terminamos la exposición del día de hoy, ¿sí? Está demostrado que si las empresas aplican estas buenas pautas de gobierno corporativo, van a resultar ser más exitosas. Esto va a producir un aumento del valor de sus acciones y reducir los costos de capital, ¿sí? Y eso hace que se promueva un crecimiento sostenible de la empresa en el tiempo, el poder acceder a los créditos y a estas inversiones sustentables que mencionábamos hace un rato, ¿sí? Como todo impulso para favorecer la imagen de la marca y de la empresa en sí, y hacer que promueva las mayores utilidades a futuro, ¿sí? También en lo que respecta al personal, incorporar los valores éticos, ¿sí? Tanto desde el punto de vista interno hacia sus recursos humanos y también hacia afuera, demostrando a la comunidad en sí cómo es su accionar con el medio ambiente. Y de esta manera no solo se responde a las expectativas de los socios o propietarios, sino también a los de toda la comunidad en general. Eso se replica en los trabajadores, en los clientes, en los proveedores, en los consumidores finales, ¿sí? Si una empresa tiene buenas pautas de gobierno corporativo y altos niveles de compliance, entonces va a demostrar que tiene altos estándares de desempeño y cumplimiento de todos sus compromisos, donde cuenta además con un equipo de personas preparadas que ayudan a fomentar toda esta cuestión, y que le permite llevar adelante estrategias de negocio a la empresa que sean amigables, dentro de un marco que es amigable, tanto en lo relacionado con el medio ambiente, en el comportamiento ético mostrado a través de la responsabilidad social, y también en la transparencia de la información que va a brindar a terceros. Así que bueno, esto era lo que quería mencionar, y bueno, agradezco mucho
la invitación a participar en este nuevo Congreso de COM. Muchas gracias, Verónica, y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado en el día de hoy.